se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A través aún nos queda anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Un saludo para todos los hermanos también, bendiciones, gusto de saludarte. Es bueno escucharte, Beatriz. Pues dejamos el tiempo contigo entonces y que el Señor te use esta noche y ahí yo te voy escuchando también. Claro que sí. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio entonces a la temática de esta hora, no sin antes poder pues pedir por la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Querido y amoroso Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, Señor, en este momento agradecidos estamos contigo por este día que tú nos has concedido de vida y también porque nos estás dando una vez más la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Hoy, de manera especial, agradecidos porque reconocemos de que tus promesas pueden tener un cumplimiento en nuestras vidas cuando nosotros cumplimos con la condición que tú requieres. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar entonces con la temática de esta hora. Beneficios que nosotros obtenemos, beneficios corporales de realizar una respiración diafragmática. Tal como lo mencionaba en la oración, hermanos, cuando nosotros obedecemos, es indudable que las promesas de Dios y las bendiciones van a venir en nuestras vidas. Y hoy precisamente me agrada la temática porque siempre que hablamos de beneficios es algo bueno escuchar, ¿verdad? Hoy vamos a dedicarnos a hablar de esos beneficios que nosotros obtenemos cuando colocamos nuestra vida en obediencia a esa ley natural que Dios ha establecido en nuestro ser. Vamos a iniciar entonces abriendo las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo, en el capítulo 15 y versículo 26. Este es un texto que más de uno ya lo tenemos quizás hasta memorizado. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermanos, hablando de este pensamiento, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 144, vienen unos pensamientos tan hermosos que nos hacen comprender bajo qué contexto Dios hizo esta promesa. Es muy importante, porque generalmente cuando hablamos de temática de Reforma Pro Salud, este texto lo citamos muy a menudo. Pero en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, vuelvo a repetir, 144, o también en el Deseado de todas las gentes, 763 y 764, viene prácticamente el contexto de por qué, cuándo o de qué manera se dio esta promesa de Éxodo. Ahora, entonces vamos al Espíritu de Profecía y dice: Cristo había sido guía y maestro del antiguo Israel y le enseñó que la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. Este pensamiento, hermanos, es precioso. Es precioso. Es decir, que no solamente al pueblo en este tiempo, hermanos, el Señor ha dado instrucciones. Imagínense desde el tiempo antiguo al pueblo de Israel, y recuerde que
tenemos que tomar ejemplo o la enseñanza de lo que pasó con el pueblo de Israel para hoy en día. Bueno, ¿qué dice el pensamiento? Ya desde antes, hermanos, con el pueblo de Israel, dice que Dios le había enseñado que la salud no era por casualidad, sino era la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. Bastante importante ese pensamiento. El gran médico que sanó a los enfermos en Palestina había hablado a su pueblo desde la columna de nube, diciéndole lo que debía hacer y lo que Dios haría por ellos. Hermanos, de verdad que si nosotros analizamos este pensamiento del espíritu de profecía, encierra un pensamiento bastante profundo para poder comprender que el asunto de la salud no es un asunto de azar. Dice el espíritu de profecía, eso es como consecuencia de obedecer la ley de Dios. Y ahora, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel, hermanos? Dice aquí que Dios les dio indicaciones de lo que ellos debían de hacer y lo que Dios iba a hacer por ellos. Y entonces ahora cita el texto de Éxodo, capítulo 15 y versículo 16. Si oyeres atentamente, dice, la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero antes que diese esa promesa, el espíritu de profecía dice que Dios había dado indicaciones de lo que el pueblo de Israel tenía que hacer, y cuando el pueblo cumplía la condición, entonces Dios iba a cumplir con la promesa que estaba dando. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo el pensamiento. Cristo dio a Israel instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida y les aseguró. Ahora, menciona otra promesa aquí, pero ya no la de Éxodo capítulo 15, sino ahora cita otra promesa que se hace en el libro de Deuteronomios capítulo 7, versículo 15. Y es bastante interesante, hermanos, cuando uno estudia a profundidad el pensamiento, porque en Éxodo 15 era la promesa de no enfermedad cuando el pueblo de Israel cumpliera la condición. El asunto fue que el pueblo de Israel no cumplió la condición y cayó en enfermedad. Ahora, el siguiente párrafo, lo que estamos leyendo ahora, es precisamente porque el pueblo de Israel ya estaba enfermo. Pero antes de eso, hermanos, dice, es bastante importante que recalquemos aquí. Dios había dado instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida. Y ahora, citando, mencionamos aquí Deuteronomios capítulo 7, versículo 15, dice, quitará Jehová de ti toda enfermedad. Hermanos, tanto cuando no queremos enfermarnos, hay una condición para no enfermarse y para que Dios cumpla esa promesa de mantenernos sanos. Pero ¿qué sucede si ya estamos enfermos? Bueno, hay una promesa también. Deuteronomio 7:15 dice, quitará Jehová de ti toda enfermedad. Esta es la promesa. Pero nuevamente algo le precede a esa promesa. Y es que Dios ha dejado instrucciones definidas acerca de hábitos de vida. Cuando se cumple la condición, entonces ahora la promesa de Deuteronomio se cumple en el pueblo. Escuchen lo que sigue diciendo el párrafo, la página 144 y párrafo 1. Cuando el pueblo cumplió estas condiciones, se le cumplió la promesa. Y ahora se cumple otra promesa que se menciona en el libro de Salmos, capítulo 105 y versículo 37. No hubo en sus tribus enfermo. Qué interesante pensamiento. ¿Cuándo se llega a cumplir la promesa de Dios? Dice el pensamiento, cuando el pueblo cumple las condiciones, entonces se cumple la promesa. Ahora, lo más maravilloso de este texto, hermanos, es de que no solo quedó escrito para el pueblo de Israel. Escuche lo que sigue diciendo el párrafo número 2 de la página 144. Estas lecciones son para nosotros. Hay condiciones que deben observar todos los que quieran conservar la salud. Todos deben aprender cuáles son esas condiciones.
Al Señor no le agrada que se ignoren sus leyes naturales o espirituales. Hemos de colaborar con Dios para devolver la salud al cuerpo, tanto como al alma. Hermanos, precioso pensamiento. Y le agradecemos a Dios porque la promesa no solamente fue dada para el pueblo de Israel, sino también esas promesas siguen vigentes para nosotros hasta esta generación. Lo importante aquí que tenemos que destacar, hermanos, es de que hay condiciones que se tienen que observar para que la promesa de Dios se cumpla. Una cosa es hablar de una ayuda en caso de enfermedad y otra cosa es que Dios nos proporciona la solución para nuestras enfermedades. Hay condiciones, dice el texto aquí, y todos, hermanos, tenemos que aprender, dice, cuáles son esas condiciones si nosotros queremos conservar nuestra salud. Pero miren qué interesante, hermanos, las palabras que utiliza el Espíritu de Profecía. Dice, hay condiciones que deben observar todos los que quieran conservar la salud. Quiere decir, no estoy enfermo, pero yo quiero conservar mi salud, no me quiero enfermar. Hay condiciones si usted quiere conservar su salud. Ahora, al final del texto ya no dice conservar, ahora dice, hemos de colaborar con Dios para devolver la salud al cuerpo tanto como al alma. Por eso me hace recordar, hermanos, que hay otro pensamiento en el Espíritu de Profecía, que tanto para la preservación o para la solución de la enfermedad es un método nada más, pero para ello, dice aquí, existen condiciones. Y hermanos, ya hemos venido estudiando a lo largo de estas semanas cuáles son esas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Venimos estudiando acerca de ese principio físico que es tan importante como es el aire puro, es el asunto de la respiración. Cuando nosotros cumplimos con esos requerimientos que implica el asunto de la buena respiración, hermanos, las promesas del Señor se van a cumplir en nuestra vida. Y hoy vamos a dedicarnos a hablar de eso en el tiempo que tenemos. Y vamos a comenzar, hermanos, porque hay una lista muy larga de beneficios. El cuerpo, mencionamos la semana pasada, que está compuesto aproximadamente de un 62-65% de oxígeno y que ninguna de nuestras células, hermanos, pueden funcionar sin oxígeno. Es vital porque es la base de nuestro metabolismo. Así de que una carencia de oxígeno, que por cierto la semana pasada estuvimos hablando precisamente de esa carencia de oxígeno, va a tener sus consecuencias. No importa aunque sea mínima, el nivel, y estamos hablando a nivel celular, puede causar multitud de trastornos que va desde una fatiga crónica, puede haber nerviosismo, pérdida de memoria, problemas vasculares, problemas respiratorios e inclusive tumores. Bueno, respirar mucho, entonces, respirar más bien es mucho más que llevar oxígeno al pulmón y eliminar dióxido de carbono. Hemos venido estudiando mucho en relación a esta temática. Hay un pensamiento que tenía Hipócrates, que es conocido como el padre de la medicina, y me llamó mucho la atención porque casi nunca nombramos este otro pensamiento que tenía Hipócrates, y es el aire puro es el primer alimento y el primer medicamento. Hipócrates, el padre de la medicina, lo conocemos generalmente por el pensamiento que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Pero sin embargo él tenía otro pensamiento. El aire puro, dice, es el primer alimento y el primer medicamento. Bastante interesante. Con razón, volvemos a traer a la memoria lo que dice el Espíritu de Profecía. Podemos vivir más tiempo sin alimento que sin aire, que es el alimento que Dios ha provisto para los pulmones. Qué lindo. Consejos sobre la salud, en el capítulo del ejercicio físico dice, dependemos más del aire que respiramos que de los alimentos que ingerimos. Y solamente por traer en este momento el pensamiento del libro de fisiología, que también, por cierto, lo estudiamos la semana pasada, del profesor A.C. Guyton, dice que todo dolor crónico
sufrimiento y las enfermedades son causadas por una falta de oxígeno a nivel celular. Cualquier tipo de enfermedad de la cual estemos hablando, hermanos, es porque precisamente hay una falta de oxígeno a nivel celular. De ahí comienza y ahí dice el origen prácticamente de la enfermedad. Así que cuando hablamos de la privación de oxígeno, hermanos, no necesariamente estamos hablando de asfixia o ahogamiento, y no tiene que ser de una manera repentina. Estamos hablando de que esta falta de oxígeno puede ser un problema a largo plazo que se viene produciendo durante meses o años. Esto es así, hermanos. Por eso dice el Espíritu de Profecía que violar un principio físico tendrá su consecuencia tarde o temprano, pero la tendrá. Este asunto, hermanos, de la respiración, no respiramos bien hoy y mañana probablemente ni siquiera nos demos cuenta de las consecuencias que estamos trayendo con todo esto. Este es un asunto de largo plazo, meses o años. Las razones de esa falta de oxigenación es variada, son muchos, pero ya hemos estudiado esto también. Contaminación y mala calidad del aire interior está dentro de esos factores que predominan. Efectos sobre la salud de esa privación, como ya lo vimos anteriormente, va desde la fatiga, pero también hablamos de los tumores. Y por lo tanto, hermanos, vamos a iniciar allí, con este punto que es una de las enfermedades más temidas de hoy en día. Y es el asunto del cáncer, los cánceres, tumores. Hermanos, tener una buena oxigenación o llevar a cabo una buena respiración profunda diafragmática va a ayudar a prevenir el cáncer, porque el oxígeno mata las células cancerígenas. Qué lindo, hermanos. Tendríamos que mencionar aquí a un hombre científico llamado Otto Warburg. No sé, de repente usted ha escuchado hablar acerca de él. Otto Warburg recibe el premio Nobel en el año de 1931, y este científico, a él prácticamente se le atribuye el descubrimiento de la causa de todas las enfermedades. Interesante. Nosotros en el Espíritu de Profecía leemos cuál es la causa de la enfermedad. Sin embargo, a Otto Warburg se le da el mérito de haber descubierto cuál es la causa de las enfermedades. Y él tenía un pensamiento. Otto Warburg decía: todas las enfermedades son ácidas, y donde hay oxígeno y alcalinidad no pueden existir enfermedades, incluyendo el cáncer, decía él. Ahora, hay otro pensamiento también que nos ayuda a comprender un poquito más por qué el asunto de la respiración es tan importante en este tipo de enfermedades. Todas las células normales tienen un requisito que es el asunto del oxígeno. Hermanos, todas las células, como mencionamos al inicio, necesitan de oxígeno. El asunto es de que las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno, y esta es una regla sin excepción. Si es una célula que ya está dañada y es una célula cancerosa, puede vivir sin oxígeno. Esas células cancerosas son conocidas como células anaeróbicas, quiere decir que no respiran oxígeno. Esas células cancerígenas no pueden vivir en presencia del oxígeno que está cargado negativamente. Recuerde que este es el oxígeno bueno. Así de que cuando una célula cancerígena es expuesta al oxígeno, ¿qué va a pasar? Bueno, esa célula va a morir. Tenía otro pensamiento aquí que es bastante interesante. Dice: la falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Dice, cuando usted tiene uno, usted tiene el otro. Es decir, si usted tiene falta de oxígeno, usted está ácido. Y si está ácido es porque también tiene falta de oxígeno. Por eso decía él, lo ejemplificaba, son las dos caras de una misma moneda. Y si tenemos una cosa, tenemos la otra. Ahora, sustancias ácidas van a rechazar automáticamente el oxígeno. En cambio, cuando son sustancias alcalinas, atraen el oxígeno. Quiere decir, hermanos, de que en un entorno ácido, definitivamente hay un entorno sin oxígeno.
y privar a las células solamente del 35% de su oxígeno durante 48 horas puede convertirlas en cancerosas. Hermanos, esto es increíble. Esto es increíble. Por lo tanto, menciona él, para terminar esta parte del cáncer, por lo tanto, el cáncer no sería nada más que un mecanismo de defensa que tienen ciertas células del organismo para continuar con vida en un entorno ácido y carente de oxígeno. Hermanos, el Señor ha dispuesto nuestro organismo no para la muerte. El cuerpo quiere vivir y el cuerpo va a luchar por sobrevivir. Si, como mencionaba aquí, hermanos, el asunto del cáncer, decía él, es un mecanismo de defensa que nuestras células están teniendo porque ellos quieren vivir. Si hay un entorno ácido y hay un entorno carente de oxígeno, esa célula va a tratar de protegerse. Así de que quedamos con ese pensamiento. Todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinidad no puede existir enfermedad, incluyendo el cáncer. Por eso mencionamos, hermanos, que el tener una buena respiración y cumplir con los requerimientos de este principio físico ayuda a prevenir el cáncer. Bastante interesante cómo ese remedio tan sencillo podría ayudarnos a prevenir o a solucionar. ¿Qué más podemos mencionar? Los ejercicios de respiración van a producir un aumento en la elasticidad de los pulmones y el tórax. Estamos hablando, hermanos, de que si siempre que nosotros tengamos o estemos teniendo ese hábito de una buena respiración, el que va a salir beneficiado va a ser el pulmón y todos los órganos, incluyendo el tórax y todos los órganos internos. Está creando un aumento en la capacidad de respiración durante todo el día y no solamente mientras estamos practicando esa buena respiración. Así que los pulmones se van a ver beneficiados porque van a estar más sanos, van a estar más fuertes, tienen mayor elasticidad y eso puede prevenir o ayudar a proteger contra futuros problemas respiratorios. Esto es bastante interesante e importante también, hermanos. Entre más práctica de esa buena respiración tengamos, los pulmones van a estar mejor preparados para poder enfrentar futuros problemas respiratorios. Hay una parte que me llama mucho la atención, hermanos, es otro beneficio que podemos obtener de esa respiración profunda diafragmática. Y es que cuando el diafragma se mueve, hermanos, mientras estamos teniendo esa respiración profunda, los órganos que se encuentran a nivel de abdomen, estamos hablando del estómago, estamos hablando del intestino, estamos hablando del hígado, estamos hablando del páncreas. Cada vez que el diafragma se mueve y empuja, hermanos, es como que si estos órganos internos abdominales están recibiendo un masaje. Y el movimiento de la parte superior del diafragma no solamente da un masaje a estos órganos que acabamos de mencionar, sino también da otro masaje al corazón. Qué interesante. Estos masajes que está recibiendo los órganos internos a través del diafragma van a estimular la circulación sanguínea en estos órganos. Ahora, cuando los órganos digestivos, como el estómago que acabamos de mencionar, están recibiendo mayor cantidad de oxígeno, va a haber una buena circulación y el funcionamiento del sistema digestivo va a ser más eficaz. Estamos hablando de todo el tracto gastrointestinal. Qué interesante, hermanos, porque vamos a ver, prácticamente quizá hoy no veamos ese pensamiento, pero el Espíritu de Profecía habla precisamente de que esa buena respiración repercute en órganos internos como el sistema digestivo. Bueno, vamos a ir a otro beneficio que precisamente lo tiene también cuando nosotros hacemos esa buena respiración, esa respiración profunda. Nuevamente, ese movimiento del diafragma va a ser clave para bombear diversos fluidos. Estábamos hablando anteriormente que el sistema circulatorio se mueve, pero ahora estamos hablando de diversos fluidos, no solamente, está la sangre,
Si no hay fluidos dentro del estómago, dentro del páncreas, la vesícula biliar, varias glándulas, estamos hablando sistema linfático, el circulatorio también desde luego, pero un bombeo vigoroso, hermanos, de todos estos fluidos corporales es importante para un mejor funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Si se mueven esos fluidos internos, ahora vamos a pasar a otro beneficio que está relacionado precisamente esos movimientos de esos diversos fluidos que tenemos internamente, vamos a relacionarlos con el siguiente beneficio, que es el de favorecer al sistema inmunológico. Hermanos, es increíble, ¿verdad? Solamente con el hecho de tener una práctica de una respiración correcta, hermanos, el respirar de manera profunda con el abdomen o, para mencionarlo de manera correcta, con el diafragma, los beneficios que nosotros podemos obtener, favorecer el sistema inmunológico. El sistema linfático entra en juego aquí, ayuda a mantener ese balance de fluidos en los pulmones y también ese sistema linfático está jugando un papel importante en las defensas del sistema inmunológico. Cualquier partícula pequeña o extraña, hermanos, esas partículas y las células que puedan penetrar el sistema respiratorio va a ser como un estímulo para el sistema inmunológico para poder remover ese exceso de líquido que haya, que no tendría que estar o está fuera de los niveles, y va a hacer también que se liberen macrófagos y linfocitos como protección. Glóbulos blancos necesitan más oxígeno para poder matar y destruir bacterias, virus y gérmenes. Por eso ese asunto, hermanos, de bombear, o más bien el diafragma, que es clave aquí para bombear esos diversos fluidos, incluyendo el sistema linfático, está relacionado con el beneficio del sistema inmunológico. Así de que si queremos fortalecer el sistema inmunológico, hermanos, tengamos una buena respiración. Pasamos a otro beneficio, y este beneficio tiene que ver con la liberación de toxinas. Hermanos, en la actualidad, la gran mayoría estamos interesados para subir el sistema inmunológico y para desintoxicarnos. Pero ¿qué papel juega, hermanos, el asunto de una buena respiración y la desintoxicación corporal? Resulta que para que nosotros podamos eliminar toxinas del cuerpo, Dios ha colocado diferentes sistemas. Dentro de ellos está el sistema digestivo, el renal, la piel, pero también está el sistema respiratorio. Hermanos, para poder liberarnos de toxinas, está el sistema respiratorio. El cuerpo está diseñado para poder liberar aproximadamente el 70% de las toxinas a través de la respiración. Así que cuando nosotros no estamos teniendo una respiración adecuada, el cuerpo quiere decir que no está liberando adecuadamente esas toxinas y otros sistemas internos tienen que hacer ese trabajo para poder eliminarlas. Estamos gastando o desgastando otros órganos porque el pulmón no está haciendo o no está cumpliendo la expectativa que debería de cumplir. Ahora, la exhalación y la expiración, al haber ayudado también al drenaje linfático, desintoxica el organismo. Acá hay una relación también, ¿verdad? Todo está trabajando en unidad nuestro organismo. Vemos otra vez el papel tan importante que juega aquí el drenaje linfático. ¿Cómo? Cuando inhalo, exhalo, estoy ayudando para que se mueva ahí el drenaje linfático y desintoxica mi organismo. ¿De qué manera? Bueno, pues va a favorecer la eliminación de toxinas, células muertas que se han acumulado en el organismo, reduce drásticamente el nivel de metales pesados que estamos respirando en el aire, o que el cuerpo está expuesto siempre a cientos de toxinas día a día que necesitamos eliminar. Así de que parte de esto, hermanos, lo cumple el sistema respiratorio para poder hacer una liberación de toxinas. Vamos a ir a otro beneficio
y este está relacionado con la salud cardíaca, sistema cardiovascular. Ahora, científicamente, hermanos, se ha demostrado que respirar aire puro al menos 30 minutos por día va a mejorar la salud cardíaca, y esto fue un estudio que se realizó en la Universidad de Queensland en Australia. La respiración lenta y profunda reduce la carga de trabajo del corazón. Entonces, queremos darle que el corazón no trabaje tan forzadamente, hermanos, respiremos. O sea, aquí un método tan sencillo o un remedio tan sencillo que el Señor nos ha dado. Tenemos problemas a nivel cardiovascular, practiquemos la respiración lenta y profunda, porque esto vaya a ayudar a reducir la carga de trabajo que nuestro corazón tiene que llevar día con día. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Bueno, va a producir un corazón que sea más eficiente, que sea más fuerte, que funcione mejor, y viene a la par, hermanos, otro beneficio aquí cuando estamos hablando de la salud cardiovascular: una tensión sanguínea reducida, una probabilidad menor de sufrir una enfermedad cardíaca. Ese ejercicio de respiración va a ayudar para que reduzca el trabajo del corazón, porque está creando unos pulmones que son más elásticos, que son más eficientes, más oxígeno puede entrar en contacto con la sangre que está siendo enviada por el corazón hacia los pulmones. Hermanos, esta es la fisiología de nuestro cuerpo humano. Esto quiere decir que el corazón ahora no tiene que esforzarse tanto para poder enviar oxígeno a los tejidos, y esto va a permitir al corazón que pueda tener un descanso. Es decir, que no esté forzado el trabajo del corazón. Vamos a pasar a otro beneficio, y este beneficio tiene que ver con las heridas. Sí, hermanos, bastante increíble, ¿verdad? Y esto aparece en el libro titulado Los 7 doctores de la naturaleza. Este escrito por el doctor H.E. Kirchner en la página 23. Bastante interesante el pensamiento. Dice: es un hecho bien sabido que las heridas que son expuestas al sol y al aire puro se sanan más rápidamente que cuando están vendadas. Y desde luego, hermanos, vamos a tomar este consejo de una manera sabia, juiciosa, que desde luego va a depender de la herida que tengamos o de las recomendaciones que el médico haya hecho. Pero se ha visto, hermanos, de que una herida, cuando está vendada, va a tardar en recuperar más que otra herida que ha sido expuesta al sol y que está expuesta también a un aire puro. Y aquí tomamos nota también de esto. Ahora, ninguna herida, hermanos, puede sanarse sin aire. No se pueden sanar. Todas las heridas necesitan de ese oxígeno, de ese aire. Entonces, para poder sanar rápidamente, es de suma importancia que esa herida pueda ser expuesta a un constante suministro de aire puro y fresco, porque este es otro de los beneficios que nosotros obtenemos cuando está en contacto con ese aire puro. Pasamos a otro beneficio que vamos a obtener a través de la buena respiración o de la respiración profunda. Y esto, hermanos, esto que voy a comentarles ahora tiene que ver con el hecho de que una buena respiración nos ayuda a soportar el dolor. Ahora, esto fue un dato que ya tiene años atrás, cuando un grupo de médicos de la Universidad de California en Los Ángeles, unido con los hospitales para veteranos de Los Ángeles, estuvieron analizando esta situación que estaba ocurriendo con algunos pacientes. Y ellos decían a pacientes que se les estaba administrando aspirina. Bueno, estos médicos se reunieron y estaban en ese diálogo mencionando que no eran precisamente las propiedades analgésicas de la aspirina lo que estaba siendo tan beneficioso para pacientes que los que estaban estudiando en ese momento eran pacientes con artritis. Y ellos decían, pues no es precisamente
esa propiedad de la aspirina lo que está favoreciendo a estos pacientes artríticos, sino más bien lo que está haciéndoles bien a estas personas es el pujido y rugido que ellos producen por esas grandes dosis de aspirina que se les está dando a los pacientes, que está ayudando a controlar el dolor, el sufrimiento y la rigidez de estos pacientes artríticos. Estos médicos, hermanos, por mucho tiempo habían sabido que dosis normales de aspirina no ayudan a los pacientes artríticos. Una dosis pequeña no ayuda. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Bueno, se necesitan dosis que constan de 15 pastillas al día para poder controlar el dolor de la artritis. Pero ellos dijeron, bueno, tales dosis, estamos elevando mucho la dosis de aspirina, y esas dosis tan altas de aspirina que les estaban dando a los pacientes es lo que estaba produciendo lo que se le conoce como hiperventilación. ¿Qué sucedía? Cuando estaba una persona en hiperventilación, el paciente ahora tiene una respiración profunda y rápida. ¿Sí? Está respirando constantemente, rápidamente, pero está haciendo una respiración profunda. Eso se le conoce como hiperventilación. Y a menudo, estas personas que estaban en esa hiperventilación ayudaba a reducir el carbono en la sangre, que es lo que mencionamos anteriormente, que cuando hay una buena respiración estamos eliminando tóxicos de nuestro organismo. Y eso es precisamente lo que estaba pasando con los pacientes. Ahora, en el News Clip de julio de 1958, por eso les digo que este dato es bastante atrasado ya, podemos decir así, pero miren lo importante que es conocer esto. Para que ellos pudiesen comprobar lo que estaban sospechando, de que era precisamente no por la aspirina, la dosis que le estaban dando a los pacientes, sino por la hiperventilación que estaba provocando la aspirina, porque eran dosis muy elevadas. Para poder comprobar esto, los médicos de Los Ángeles pusieron a estos pacientes en aquello que en aquella época se le conocía como pulmón de hierro. También recibe otro nombre, conocido como pulmón de acero o llamado correctamente como ventilador de presión negativa. Se los colocaba en esta máquina y entonces comenzaron o hicieron que ellos respiraran sobremanera rápido, pero sin administración de ninguna aspirina. El alivio del dolor y otros síntomas, encontraron ellos, fue tan efectivo como el logrado con la aspirina. Hermanos, por eso ahora se deduce, ahora se llega a deducir, porque esto, repetimos, fue una información ya de años atrás, muchos años atrás, que se vinieron a encontrar estos médicos con el asunto de la aspirina y el asunto de la hiperventilación. Y ahora es conocido que para poder manejar el dolor de un paciente necesita tener una respiración profunda. Qué interesante, hermanos, podemos llegar a mitigar o a controlar ese dolor cuando nosotros tenemos o estamos practicando una respiración profunda. Por eso, hermanos, Consejos sobre la Salud en la página 55 dice, para los enfermos, el aire puro resultará ser más beneficioso que la medicina. Ya Dios lo había dicho mucho antes, hermanos, mucho antes de que los médicos descubrieran esto que está sucediendo o que ha sucedido en el pasado. Pasemos a otros beneficios que estos ya tienen un poquito más que ver con el sistema nervioso y tiene que ver también con conductas del ser humano. El asunto de la buena respiración está relacionado con el ánimo de las personas, ¿sí? Qué tan animoso está, qué tan alegre está o qué tan optimista se siente. Qué interesante, hermanos, de que aún el asunto de la buena respiración tenga que ver con cuestiones de conducta, de cómo me estoy sintiendo en este día o en este momento. Se ha demostrado que el aire que es cargado positivamente, estamos hablando del aire malo o el aire contaminado, es causa de una superproducción de hormonas de estrés llamado cortisol en los mamíferos,
¿sí? Los mamíferos que están en ese ambiente de una respiración, de un ambiente tóxico, comienzan a producir prácticamente el cortisol. Y esta hormona está relacionada también con los cambios rápidos de temperamento. Así que cuando estamos de mal humor, hermanos, o estamos sin ánimos, estamos decaídos, no estamos alegres, no estamos optimistas, necesitamos salir y respirar aire puro, tomar una buena carga, una buena dosis de aire puro, pero que esté cargado negativamente. Estamos hablando del aire que es bueno, ¿okay? Porque está muy relacionado con mi estado de ánimo. Y seguimos en esa línea del sistema nervioso o que tiene que ver con conducta. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el estrés. Hermanos, estar sometido a estrés de manera constante puede dar orígenes a desórdenes mentales, y aquí se desencadenan muchas patologías que va desde la depresión, va la agresividad, va la ansiedad, puede venir alteración del sueño, problemas de memoria, problemas de aprendizaje, porque está promoviendo el aumento de diversas sustancias que están siendo segregadas por el cerebro. Ahora, diversos estudios sugieren que la estimulación del sistema de alarma provocada por el estrés promueve aumentos anormales de los niveles circulantes de cortisol, lo que acabamos de hablar anteriormente en el asunto de no tener buen ánimo, sucede aquí con el estrés. Bueno, a su vez produce alteraciones en sistemas neuronales. No solamente ya está alterado el cortisol, sino ahora también la serotonina, que es una sustancia involucrada en la regulación del estado de ánimo. Por eso estamos hablando cosas o cuestiones, hermanos, que tienen que ver con conducta, como es el no tengo ánimos, pero también tiene que ver el estrés. Cuando nosotros nos sentimos estresados, uno de los cambios fisiológicos que se produce es la activación del sistema nervioso simpático, que se presenta entonces un aumento inmediato en el ritmo de nuestra respiración. Mire lo que sucede, hermano. Esta es la fisiología de nuestro cuerpo. Esto es la fisiología de nuestro cuerpo. Yo estoy estresado, y cuando estoy estresado se altera mi respiración porque el sistema nervioso simpático queda alterado. Ahora, ¿qué viene entonces? Bueno, el ritmo de la respiración pasa a ser mucho más rápida y menos profunda. Esto es lo malo. Es rápido, pero es menos profunda. Prácticamente se está haciendo aquí algo que el cuerpo no está preparado para esto. Puede ser algo anormal. Entonces estamos hablando del estrés. Si se produce de manera desproporcionada, porque todos en algún determinado momento, hermanos, nos llegamos a estresar. Pero cuando ese estrés se sale de control, quiere decir que siempre estamos alterando el sistema nervioso simpático durante todo el día, y el asunto es que nuestra respiración también va a ser afectada. Es poco profunda, es corta, o puede ser muy rápido, pero es poco profunda. Ahora, con la parte superior del pecho y no con el diafragma. Ahora, la respiración profunda es una de las mejores maneras de poder reducir el estrés en el cuerpo. Interesante, hermanos, usted está estresado, levántese, salga, camine, respira aire puro de manera lenta, sosténgala, inhale. Ya vimos en temas pasados, hermanos, que hay diferentes técnicas, diferentes métodos de poder utilizar esas prácticas respiratorias. Yo les recomendaba la que es de 4-4-4, pero hay otra que es de 4, 7 y 8, me parece. Hay diferentes tiempos que uno puede llevar a cabo esa respiración. Inhalar, retener por unos segundos y después exhalar de manera pausada. Ahora, esa respiración profunda es una de las mejores maneras de poder reducir el estrés a nivel corporal. Así es de que tenemos allí una buena manera, hermanos, tan sencilla de poder desestresarnos.
Vamos a ir con otro beneficio que tiene la respiración profunda, y es el hecho de ayudarnos en el control de la ira. Bastante interesante, porque la gran mayoría, hermanos, yo pienso que todos hemos experimentado en algún momento, ya sea en mayor grado o en menor grado, algún enojo o alguna ira. Porque la ira, hermanos, el enojo es una emoción humana, es algo normal, pero desde luego no es sano. Si no le ponemos un alto o un freno y estamos constantemente enojados, irritados, esto puede ser destructivo, va a traer problemas, no solamente físicos, a nivel de salud física, sino también dañamos relaciones, ¿verdad? Eso trae sus consecuencias. Así de que la inhalación y exhalación va a ayudar a relajarnos y poder descansar. Podemos repetir en ese momento, hermanos, que estamos ahí un poco molestos, quizá enojados, repetir ese ejercicio de respiración hasta que estemos más tranquilos. Ahora, aquí hacemos un paréntesis, porque desde luego la respiración en el momento que estamos airados o enojados no es la solución, sino es una ayuda. Es una ayuda. El Espíritu de Profecía, en el libro Deseado de todas las gentes, página 277, dice el subtítulo que la ira abre el corazón a Satanás, pero los que por cualquier supuesta provocación, dice, se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. Qué interesante, hermanos. Y deben ser desterradas del alma si nosotros queremos estar en armonía con el cielo. Desde luego, ese sentimiento o esa emoción humana, hermanos, todos la podemos llegar a sentir en cualquier momento, pero el asunto es no albergar la ira en el corazón, porque dice que cuando nosotros podemos decir desarrollamos ese enojo, esa ira, estamos abriendo el corazón, nuestra mente, a Satanás. Ahora, mencionamos que el deseo de todas las gentes también habla, recuerda ese texto de la Biblia que dice airaos pero no pequéis. Bueno, la ira nacida de la sensibilidad moral. Es cierto, dice el deseo de todas las gentes, que hay una indignación justificable. Hay una manera en la cual si nos airamos no es malo. Dice el Espíritu de Profecía, es cierto que hay una indignación justificable aún en los seguidores de Cristo. Es decir, que nosotros estamos permitidos a manifestar cierta ira y no está mal. ¿Cuál ira es justificable? Cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido, una justa indignación conmueve el alma. Y escucha lo que dice el Espíritu de Profecía. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado. Qué hermoso. Ahora, dijimos que el asunto de la respiración, hermanos, no es la solución para mis enojos o mis corajes o mi ira. No debemos de albergar ese tipo de ira que sí es pecado. La respiración solamente la vamos a utilizar como una ayuda. Pero ahora, donde radica realmente la solución para el coraje, para mi enojo, para la ira, está precisamente aquí con las siguientes palabras. Dice el Espíritu de Profecía, si cedemos a la ira o a algún otro pecado, nos hacemos siervos del pecado. El cristiano sentirá las incitaciones del pecado porque la carne codicia contra el espíritu, pero el espíritu batalla contra la carne, manteniéndose en una lucha constante. Y escucha aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. Así de que, hermanos, la debilidad humana, dice el Espíritu de Profecía, llega a unirse a la fortaleza divina y entonces la fe exclama, y cita 1 Corintios 15:57. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así es de que, hermanos, el asunto de la respiración, inhalación y exhalación de manera profunda ayuda en el control de la ira, pero la solución
Esta es una ayuda. La solución definitivamente la vamos a encontrar a través de Cristo Jesús cuando podamos repetir con el apóstol San Pablo, mas a Dios gracias, que es Él, es Dios el que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos rápidamente, hermanos, a otro beneficio de esa buena respiración profunda y tiene que ver con la depresión. Bueno, la depresión. Personas que padecen una depresión, hermanos, están estresados, tienen ansiedad, ya sea en mayor o menor grado, pero la tienen. Y muchos de los estudios que se han hecho con personas que están deprimidas han empleado ejercicios de respiración que los han visto como bien indicados para estas personas que están en esta situación. Ellos generalmente, hermanos, están desmotivados. Usted no le puede decir a un deprimido, pero salga, diviértese, camine, vaya. Hermanos, porque este es un asunto que está en la mente. Este es un asunto mental. Ahora, están desmotivados, muestran resistencia ante cualquier cosa que usted les presente. Sin embargo, los que han tratado a pacientes con depresión han visto que cuando ellos realizan estos ejercicios respiratorios, se les parecen a los pacientes sencillos, porque no requieren mayor cosa, hermanos, y que por regla general lo hacen dependiendo del grado de depresión que tengan. Así de que sería muy bueno, ¿verdad?, aconsejarle a alguien que está deprimido que practique esa respiración profunda. Pasamos a otro beneficio y este tiene que ver con la liberación de tensión. Cuando una persona está ansiosa, está nerviosa, está enojada, está estresada, hermanos, lo que va a ocurrir es de que los músculos del cuerpo también tienden a contraerse. Hay una tensión muscular. Esa respiración profunda va a ayudar a relajar los músculos y va a ayudar a liberar esa tensión corporal. Ahora, había un médico que es médico y profesor de psiquiatría y escribió un libro titulado El poder curativo de la respiración. Él decía, he visto pacientes transformarse por el simple hecho de adoptar prácticas de respiración regularmente. Este pensamiento, hermanos, de este médico, que es un libro secular, es muy interesante. Él ha visto, dice, personas que parecen transformadas solamente porque empezaron a practicar una respiración profunda de manera regular. Así de que tiene beneficios a nivel corporal. Hablamos de la ansiedad, esa respiración abdominal, que es la que va a ayudar. No estamos hablando de esa respiración superficial. Toda la respiración que trae beneficio es la respiración abdominal. Se utiliza para poder reducir o prevenir la sobreactivación fisiológica que se produce por la ansiedad y el estrés. Hermanos, todo esto que acabamos de mencionar está relacionado. El enojo, la ira, la ansiedad, la tensión, el estrés, la depresión. Hay una relación con todo esto. Por sí solas, hermanos, podemos decir que no es suficiente para el control efectivo de este problema. Estamos hablando de que esa buena respiración tampoco es la solución inmediata de la ansiedad. Tiene que venir acompañada de medidas de esa ansiedad, de estrategias, hermanos, para poder afrontar la ansiedad. Ir a la causa, qué es lo que está provocando ansiedad. Estamos hablando de que esa respiración profunda es una ayuda cuando se presentan estos casos de ansiedad. Ahora, la respiración, volvemos a repetir, es una ayuda. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque Ministerio de Curación, página 185, o el libro Dios nos cuida, en la página 51, dice que la condición de la mente, hemos estudiado muchas cosas que están relacionadas a nivel mental, todo lo que acabamos de mencionar anteriormente. La condición de la mente, dice el espíritu de profecía, influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas de las enfermedades que padecen los hombres son el resultado, y escucha aquí que dice el espíritu de profecía, son el resultado de la depresión mental.
muchas de las enfermedades que está sufriendo el hombre es consecuencia de esa depresión mental. Y entonces el espíritu de profecía hace una lista de lo que hemos mencionado: penas, ansiedad, descontento, remordimiento, sentimientos de culpabilidad, desconfianza. Todo esto, dice el espíritu de profecía, menoscaba las fuerzas vitales y lleva al decaimiento y la muerte. ¡Qué profundo! ¿Hasta dónde nos puede llevar todo esto? Ahora, la solución entonces para la ansiedad, hermanos, no solamente es el hecho de respirar profundamente. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando nosotros entonces ponemos todas nuestras ansiedades sobre Dios, ahora sí podemos encontrar la solución al problema de la preocupación que tanto está debilitando a muchos, inclusive del pueblo de Dios. Ahora, recibiréis poder, 10 de julio, dice: induzcan a los enfermos a que perciban que, aunque invisible, Cristo está presente para traer alivio y sanidad. Cualquier enfermedad, hermanos, dice, por favor, induzca a cualquier tipo de pacientes que estén enfermos, que ellos perciban, aunque no lo podamos ver, hermanos, Cristo está ahí presente para poder traer alivio y para poder traer sanidad. Hermanos, estamos ya en el último beneficio y después vamos a mencionar algunos textos del Espíritu de Profecía para hacer la reflexión y poder culminar. El último beneficio lo hemos tomado del libro, o más bien de una enciclopedia de remedios naturales, titulado Más de 7,000 remedios y más de 500 enfermedades. Me llama la atención esto porque el escritor de este libro dice: ¿usted tiene dificultad en dormir de noche? Si estamos hablando del insomnio. Bueno, procure este sencillo remedio para el insomnio. Y mire, hermanos, ¿cuál es el remedio para el insomnio? Yo les menciono, tomamos esto de una enciclopedia de remedios naturales. Dice: procure este sencillo remedio para el insomnio. ¿Cuál es ese remedio? Dice: asegúrese que haya una corriente de aire entrando en el cuarto. Mejor que sea por una ventana, es decir, que esté abierta su ventana y que haya una corriente, ese aire que esté circulando en su recámara. El cuarto debiera estar confortable y no frío, pero con algo de aire puro circulando. Ahora, relájese, ya que abrió la ventana y tiene el aire circulando, ahora relájese, ore mientras está acostado y entonces lentamente tómense varias respiraciones profundas, sosteniendo cada una por un momento antes de exhalar. Tratar que descansen los pensamientos en Dios y la paz de estar en comunión con Él, hermanos, esto va a permitir que muy pronto estemos bien dormidos. Así es de que esa buena circulación, una respiración profunda en ese momento que usted tiene luchas para poder conciliar el sueño, va a ayudar para que usted pueda dormir o tener una noche placentera. Terminamos, hermanos, con algunas reflexiones del Espíritu de Profecía. Que esto es prácticamente, hermanos, aquí podemos encontrar lo más importante que podamos tener de esta temática. Ministerio de Curación, página 206. Para tener buena salud, dice el Espíritu de Profecía, debemos de tener buena sangre. Pues la sangre es la corriente de la vida. Repara los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, porque esta es la clave, hermanos, esta es la clave. Da vida y vigor a todas partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. Ahora, está mencionando el Espíritu de Profecía que si nosotros queremos tener salud, la sangre tiene que ser de buena calidad. Porque la sangre, dice el Espíritu de Profecía, es la corriente de la vida. Ahora, ¿por qué estamos citando esto de la sangre aquí en el aire puro? Ahora escuchen Ministerio de Curación, ahí mismo en la página 206 y 207.
Para tener buena sangre, dice el Espíritu de Profecía, debemos respirar bien. Hermanos, esto es interesante porque muchas veces pasamos por alto estos pensamientos. Y es triste, hermanos, porque la solución a nuestros problemas y a nuestras dificultades, a nuestra enfermedad, a nuestro sufrimiento y a nuestro dolor es simple. El remedio es simple. Si yo quiero tener buena salud, dice el Espíritu de Profecía, yo tengo que tener buena sangre. Pero ahora sigue diciendo el pensamiento más adelante que si yo quiero tener buena sangre, debo de respirar bien. Y ahora sigue diciendo, las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno purifican la sangre. ¡Qué interesante! Y le dan brillante coloración y le impulsan como corriente de vida. Hermanos, por eso es que Levíticos dice que en la sangre está la vida. Es corriente de vida por todas partes del cuerpo. Y ahora vamos a ir a otro pensamiento. Y este pensamiento se encuentra en Consejos sobre la Salud e Instrucciones para los Obreros Médicos Misioneros en el capítulo El aire puro y la luz solar. Este pensamiento creo que en el pasado lo hemos leído, pero una vez más, por la temática de hoy, lo traemos en este momento. Han muerto miles de personas que podrían haber mejorado por falta de agua pura y aire puro. Hermanos, estos miles de personas que han muerto no murieron en el desierto y no murieron asfixiados. Definitivamente no. Miles de inválidos que son una carga, dice, para ellos mismos y para los demás, piensan que sus vidas dependen de las medicinas que les recetan los doctores. Se cuidan constantemente del aire fresco y del agua. Sin embargo, escucha aquí lo que dice el Espíritu de Profecía, sin embargo, necesitan de estas bendiciones para poder recuperarse. Quiere decir, hermanos, que no hay otra manera de poder recuperar la salud a menos de que estos principios puedan ser prácticos en la vida de una persona. Si comprendieran que deben dejar los medicamentos de lado y acostumbrarse a hacer ejercicios al aire libre y mantener sus casas ventiladas tanto en verano como en invierno, y si usaran agua pura para beber y bañarse, podrían mantenerse comparativamente sanos y felices en lugar de arrastrar una existencia miserable. Hermanos, esto es a lo que Dios le llama remedios sencillos. Hay un pensamiento, y allí en el mismo libro, Consejos sobre la Salud e Instrucciones para los Obreros Médicos Misioneros, en el mismo capítulo, El aire puro y la luz solar, está hablando de los pacientes, una vez más, de los enfermos, que no se les debería de privar de una amplia cantidad de aire fresco cuando el clima es agradable. Y aquí tomamos consejo de la pluma inspirada. Con juicio y con sabiduría, pues nos vamos a exponer a ese aire puro, ¿verdad? Tal vez, dice aquí, sus cuartos de estos pacientes que están enfermos no estén construidos de tal manera que las puertas y las ventanas abiertas no ocasionen una corriente directa sobre ellos, exponiéndolos así a contraer un resfrío. En tales casos, mira, hermanos, esta es la sabiduría de Dios guiándonos. Dice, a lo mejor no pueden abrir la ventana porque van a recibir una corriente directa. ¿Qué hacemos en esos casos entonces? Mira los detalles que da Dios a través del Espíritu de Profecía. En tales casos se deberían abrir las puertas y las ventanas de algún cuarto adyacente y permitir así que el aire fresco entre en la habitación ocupada por el enfermo. Para los enfermos, el aire puro resultará de mayor beneficio que los medicamentos y es mucho más esencial para ellos que la misma comida. Qué interesante está este pensamiento. Por eso es de que, hermanos, por otro lado, el Espíritu de Profecía dice que dependemos más del aire que respiramos que de la comida que estamos consumiendo. Es mucho más esencial para los enfermos el aire que la misma comida.
si en lugar de privarlos del aire puro, se les redujera la comida, lo pasarían mejor y se recuperarían más pronto. Consejos que Dios nos da para poder tratar a un paciente, a una persona que está enferma. Vamos a ir terminando, hermanos, estamos ya con 2 pensamientos más y vamos a terminar. Viene un testimonio en el libro de los testimonios, en el tomo 2, páginas 67 y 68, comienza diciendo así: este es un consejo para el hermano I, y se escribió esta carta para este hermano. Dice: usted no ha tenido un suministro liberal de aire, hermano I. Usted ha trabajado en su tienda, aplicándose detenidamente a su negocio sin permitirse sino una cantidad limitada de aire y de ejercicio. Mira, este hermano I tenía 2 problemas, al menos se destacan 2 problemas. 1, llevaba una vida sedentaria, y número 2, vivía prácticamente encerrado, estaba con una cantidad limitada de aire. La circulación ha disminuido. Solo respira con la parte superior de sus pulmones y rara vez ejercita los músculos abdominales al respirar. Ahora, consecuencias de todo eso: el estómago, el hígado, los pulmones, el cerebro están sufriendo por la necesidad de inspiraciones profundas, llenas de aire, que electrizarían la sangre e impartirían un brillante y vivo color, y escucha aquí, y es lo único que podría conservarlo puro y dar tono y vigor a cada parte de la maquinaria viviente. Este pensamiento es impresionante, hermanos. ¿Cómo obtenemos la salud? Haciendo una cosa y haciendo la otra. Es decir, vivir en obediencia y en armonía con todos los principios que el Señor nos ha dado. Y terminamos con este pensamiento, hermanos. Vamos a finalizar con esta manera de reflexión. Consejos sobre la salud, seguimos en el mismo libro y en el mismo capítulo, el aire puro y la luz solar. Muchos inválidos han sido confinados durante semanas y aún meses en habitaciones cerradas, sin poder gozar de la luz del sol ni del aire puro y vigorizador del cielo, como si este fuera un enemigo mortal. Qué interesante. El sol y el aire considerados como enemigos mortales, cuando estos elementos eran justamente, escucha aquí, la medicina que necesitaban para poder mejorar. Y ahora estamos terminando, hermanos, con lo que continúa. A manera de reflexión, pensemos y meditemos, porque este puede ser un pensamiento triste, pero también puede llegar a ser un pensamiento alentador. Vamos a quedarnos con este pensamiento a manera de reflexión. Estos remedios, recuerde que venía hablando el pensamiento de la luz del sol y del aire puro. Estos remedios valiosos que el cielo ha provisto sin dinero y sin precio, fueron descartados y se los consideró no solamente como inservibles, sino como peligrosos enemigos, en tanto que se aceptaron ciertamente los venenos prescritos por los médicos. Hermanos, yo les dije, este pensamiento puede ser bastante triste si es que nosotros hemos descartado el aire puro como un remedio valioso que el cielo nos ha provisto. Hermanos, sin dinero, sin precio, pero muy probablemente que muchos hayamos optado por descartarlo e inclusive lo lleguemos a considerar como inservible. Qué interesante. Pero también mencionamos que esto podría ser una bendición. Porque si ese no es nuestro caso, hermanos, este es un remedio que es valioso. El cielo lo ha provisto, no cuesta nada. Por eso en el método de Cristo, hermanos, en el método del gran médico divino, dice, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero solamente hay un método que el cielo aprueba, y es a través del uso de los remedios o de los verdaderos remedios que el cielo nos ha provisto. Quiera Dios, hermanos, que este no sea nuestro caso,
de haber descartado o considerar al aire puro como algo inservible y optar por otros venenos que son prescritos por los médicos. Que el Señor nos ayude, hermanos, para poder someter nuestra vida en obediencia a esos principios que Dios ha instituido y que de esa manera podamos gozar de las bendiciones que el Señor quiere derramar en nosotros como pueblo. Vamos a orar y vamos a concluir de esta manera la temática de esta hora. Querido y amoroso Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, cuánto te agradecemos, Señor, por tu palabra, por el mensaje que tú nos has dado, por tu mensaje escrito que tenemos. Ayúdanos para que podamos condicionar nuestras vidas a estos principios que tú has instituido. Reconocemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, pero también reconocemos que no lo hemos tratado de la manera correcta. Ayúdanos, danos sabiduría. Primeramente, ayúdanos para que podamos amarte, porque esa obediencia, Señor, tiene que ser movida, como dice tu palabra, es una fe que obra por amor y el resultado tendría que ser la santificación de nuestras almas. Quédate con nosotros, bendice a cada uno de mis hermanos presentes. Te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Adelante, hermanita Brenda. Sí, gracias Beatriz. Tengo una pregunta para ti pensando en lo que tú estabas hablando. A veces tú ves que a veces hay personas que son más inteligentes y retienen más las cosas. Y después pueden haber hermanitos que no, o personas, ¿no? Que no somos tan inteligentes y que a veces no retenemos tantas las cosas, tenemos que escribirlo. ¿Eso es genérico o eso es algo que si uno desde pequeño está acostumbrado a agilizar la mente, entonces uno se hace inteligente? Pero yo sé que la sabiduría viene de Dios, pero hablando como mentalmente, ¿no? Sí, yo pienso que, mire, Dios nos ha dado capacidad a todos, ¿verdad? Todos. Hace, ¿qué será? 2-3 semanas estamos leyendo un pensamiento. Esto bien se puede aplicar a la pregunta que me está haciendo. No todos recibimos los mismos talentos. Unos recibieron 1, 3 y 5, pero a todos les dio capacidad. Dios nos ha dado la capacidad, Dios, de poder mejorar en todos los aspectos, Y esto me hace recordar un pensamiento, hablando precisamente en la preparación que debemos de tener y cómo desarrollar nuestra capacidad mental. Venía aunado a ese desarrollo de la capacidad mental la actividad física. Y estoy hablando de que fue una temática que estuvimos mencionando, la obra médica misionera, y quién estaba capacitado para poder desempeñar la obra médica misionera. Hermanos, Dios nos ha dado la capacidad todo de poder captar, de poder retener, pero siempre y cuando nosotros estemos dedicados a eso. Hay que estudiar, hay que leer, hay que indagar. Inclusive, hermana Brenda, cuando habla del rey Salomón, esa oración que él hace y que demanda sabiduría, dice el espíritu de profecía, porque por mucho tiempo yo creí que él soñó, pidió sabiduría, y al día siguiente ya tenía la capacidad desarrollada Salomón. Sin embargo, el espíritu de profecía dice que él tuvo que desarrollar ese talento que Dios, o ese don que Dios le estaba concediendo. Dios concede sabiduría en la medida que uno desarrolla esa capacidad. Entonces, el pensamiento decía, queremos dedicarnos a estudiar, a retener información. Estoy parafraseando el texto, no es literal como lo estoy mencionando, pero decía, si queremos retener o tener capacidad mental, debemos de hacer actividad física también. Qué interesante, yo les decía a los hermanos, no nos podemos desligar de eso, porque necesitamos la oxigenación a nivel cerebral para poder desarrollar la capacidad física, y que de paso no solamente eso, es todos los principios físicos están hechos, o Dios en su sabiduría lo proyectó para poder proteger nuestro cerebro. Así de que, obedeciendo todos los principios, podemos llegar a desarrollar nuestra capacidad mental, que de paso es el gran objetivo de la Reforma Pro Salud: alcanzar el máximo de la capacidad física, máximo de la capacidad mental y máximo de la capacidad espiritual.
Adelante, hermanita. Wow, qué lindo cómo lo dices, ¿no? Con el estudio de la Biblia y el espíritu de profecía. So, prácticamente todos nosotros, el Señor nos ha dado inteligencia y bueno, la Sí, sabiduría que viene de Él si se la pedimos. Y como sí. tú lo dices, como al rey Nabucodonosor, Salomón. Salomón, perdón, al rey Ujú, Salomón, él le sí. dio wow, y tuvo que le dio la inteligencia, pero lo tuvo que desarrollar. Pero él Qué la tuvo que interesante. desarrollar, sí. Wow, Sí. qué interesante. Ya no sé si alguna de los hermanos tiene alguna pregunta, puede presionar estrella 61 y entonces qué linda esperanza nos das para todos, ¿no? Porque a veces uno puede decir, ay, yo soy muy viejita, yo no puedo aprender, pero sí, si uno está caminando, está haciendo ejercicios, está tomando la luz, mucha agua, Ujú, y agilizando la mente. ¿Cómo uno puede agilizar la mente? Simplemente leyendo y concentrándose. así es. Ujú. Uno Okay. estudia y ese estudio que uno tiene, cuando uno lo comparte, Dios va desarrollando más la capacidad mental. Eso ya está escrito también. Eso también está escrito. Entre más uno está estudiando y retiene, si se queda con esa información, la información se suma de la mente. Pero cuando uno lo está repitiendo constantemente o compartiendo con otras personas, el Señor va reforzando esos pensamientos en el cerebro. Esto es lindo. Es muy lindo. Okay, sí. Bueno, este, yo me quiero disculpar con los del YouTube que no puse el sonido. Bueno, este, no sé, entonces, hermanos, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para nuestra querida hermana Beatriz que está con nosotros. Podemos aprovechar. Aquí estamos pero muchísima nieve para regalar, podría decir yo. Y bueno, eso también es un buen ejercicio, ¿no? Un buen ejercicio estar sacando la nieve, que pues Sí, es matador, pero bueno, ¿qué se hace, no? Ya se pasa también, ya se está llegando el verano. Y, y bueno, es un buen ejercicio para todos los que tenemos que sacar la nieve. Ayer tenía una pregunta, me parece que fue la hermana Lolita. Yo no sé si ella está ahí con nosotros. Si tiene esa pregunta, hermana Lolita, y me disculpo porque ayer cuando ya terminó todo, entonces me di cuenta que está ahí la pregunta. Pero si tiene alguna pregunta, lo escribe, entonces yo puedo preguntar a Beatriz que está con nosotros esta noche. Y esperamos un ratito. No sé si alguien más presiona la estrella 61 para que pueda hacer su pregunta. Y entonces podemos compartir. Y si no, pues hermanos, estamos invitando, tenemos un ¿cómo se dice? Un maratón de predicadores este sábado que le está dirigiendo am, la hermana Sonia, ¿no? Y entonces así podemos todos estar con ella juntos este sábado para que podamos gozarnos. O va a ser toda la mañana y toda la tarde y un poquito parte de la noche para que están invitados. Bueno, Beatriz, qué buena información nos ha dado. Y para que no nos olvidemos, todo tiene que ver parte de eso también, ¿no? Porque uno se olvida las cosas, es por estrés, puede ser por cansancio. ujú, sí, así es. Y el Espíritu Santo nos hará recordar las cosas, ¿no? Porque a veces yo me sorprendo cuando estoy hablando con alguien y de pronto le doy información y después digo, wow, no puedo creer que me he acordado eso, porque hay muchos hermanos que dicen, oh, yo tengo que escribir, yo me olvido, yo lo sé, pero me olvido. Entonces, Ujú. ¿eso es demencia, parte de demencia o? Sí, las cosas que, por ejemplo, si yo leo algo ahora y si yo no lo estoy repitiendo constantemente, eso va a pasar al olvido, definitivamente. Se va a quedar en un archivo allá, en una carpetita guardado. Pero por eso mencionábamos de que si es una información valiosa y la repetimos o la compartimos, esa información se va grabando más y más y más. Por eso cuando estudiamos la palabra de Dios y la compartimos,
Y mira, lo interesante que acaba de mencionar es de que el Señor nos hace recordar, pero siempre y cuando nosotros hayamos guardado la información en el cerebro, o por lo menos hayamos visto, hayamos leído, y en ese momento determinado Dios traerá a la memoria eso. Pero desde luego hay que estarlo constantemente repitiendo o compartiéndolo, y de esa manera se va reforzando más el pensamiento, la información. Okay. Pues entonces creo que hemos aprendido esta noche un poquito más que ayer. Entonces podemos ir a descansar esta noche y pues Beatriz, nuevamente gracias por traernos un poquito más de esperanza y que el Señor siga dirigiendo Amén. a cada uno de nosotros. Amén, amén. Bendiciones para todos mis hermanos. Bendiciones también, Beatriz. Pues Amén. hermanos,